Amables televidentes y estudiantes, bienvenidos a su espacio de teleclase producido por Eduvisión, la televisión educativa, con el respaldo académico de la Fundación Universitaria María Cano. Hoy realizaremos la sexta teleclase de la asignatura Introducción a la Fonoaudiología, que esperamos sea de su completo agrado. Los invitamos a enviar sus comentarios y sugerencias y asimismo a visitar nuestro portal web www.eduvision.com.co. Para iniciar, haremos un recuento de la teleclase anterior sobre el desarrollo del lenguaje en el niño, que es un proceso de carácter biológico, dotado de leyes internas y con unas marcadas etapas de evolución. El lenguaje es nuestra característica más humana. Es esencial para aprender, trabajar y relacionarnos. Es nuestro principal medio para comunicarnos. A través de él intercambiamos información, mensajes y sentimientos. Se aprende de forma natural en los primeros años de vida. Típicamente los niños pasan por las mismas etapas en el desarrollo del lenguaje. Las edades en las cuales el niño debe dominar cada destreza pueden variar según la situación particular de cada uno. Sin embargo, el orden debe ser el mismo. En la teleclase de hoy hablaremos de las patologías y desórdenes del habla y el lenguaje. Empecemos entonces por decir que a diferencia de los trastornos del habla, donde el problema generalmente radica en la emisión o articulación de las palabras, que en su mayoría son debido a dificultades motoras, en los trastornos del lenguaje existe algo más complejo. El lenguaje implica una serie de procesos que requieren de funciones cerebrales importantes. No tiene que ver solo con escuchar, sino también con entender, procesar lo recibido y elaborar una respuesta que sea acorde. El habla es utilizada con fines comunicativos, por lo tanto, al comienzo del proceso, la persona es consciente de lo que desea comunicar. En este punto el proceso es solo cognitivo. El orden de llevar esta idea deseada a las personas utilizan símbolos para ser comprendidos por el interlocutor. Estos símbolos pueden ser gestos o signos para el habla. El símbolo es la palabra hablada. En este punto el proceso lingüístico interactúa con la cognición y comienza la formulación del lenguaje, específicamente el recuerdo de palabras, mapeo fonológico de esas palabras y marco sintáctico constituyen entonces el volumen de la actividad de este proceso. Luego tiene lugar el proceso de producción motora del habla, cuya característica esencial es el proceso sensoriomotor. A fin de comprender aún más este proceso es que lo separaremos de esta forma: planeamiento sensoriomotor, programación y ejecución sensoriomotora. Empezamos con el planeamiento sensoriomotor. Este cumple un rol importante en la transformación de un proceso cognitivo-lingüístico a un movimiento del habla. La programación sensoriomotora es el proceso de programación que proporciona grandes determinantes de lo articulatorio y el posicionamiento. La ejecución tiene que ver con la realización de los movimientos del habla planeados y programados. Los seres humanos somos capaces de producir hasta 14 sonidos por segundo, lo que pone en evidencia que la naturaleza de las posturas complejas y de las características dinámicas asociadas a los movimientos del habla están entre los eventos neuromotores humanos voluntarios de más alta destreza. En la forma más básica, la producción del habla resulta de los movimientos de labios, lengua, mandíbula, velo, cuerdas vocales y sistema respiratorio. La producción inteligible del habla requiere tanto de un timing preciso como de una precisión en el posicionamiento de esas estructuras en el tracto vocal. Hablemos entonces de los trastornos del habla y el lenguaje. La Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición clasifica los trastornos del habla según los describimos a continuación. Primero, en los trastornos de articulación, que se caracterizan por la dificultad para producir sonidos en las sílabas y al emitir palabras de forma incorrecta, de modo que otras personas no pueden entender lo que la persona está diciendo. Se suelen escuchar términos como dilalias, imprecisión articulatoria e inconsistencia articulatoria. Las dislalias se presentan cuando un niño o un adulto no logra articular correctamente un fonema dentro del plazo evolutivo esperado para él o para el fonema en cuestión, es decir,
Una vez cumplida la edad límite para pronunciar la consonante o vocal, no es capaz de articularla correctamente en ningún momento. Las dilalias se apellidan según su origen. Entonces tenemos dilalias funcionales, que son causadas por alteraciones en la dinámica o en la precisión o en el alcance o en la fuerza de las estructuras osteomusculares que intervienen en la producción del sonido, dando lugar a distorsiones, omisiones o sustituciones del fonema. Las dilalias orgánicas se presentan cuando el causante de esta incorrecta articulación es la falta de algún órgano fonoarticulador. Por ejemplo, si es portador de fisura palatina o le faltan piezas dentales, la modificación del esquema corporal vocal, por ejemplo, una mordida abierta anterior con incisivos muy separados, un tratamiento de ortodoncia en conjunto con una cirugía maxilofacial ensachando el paladar. Cambiar el uso de una prótesis removible superior o inferior o ambas por implantes óseo-integrados. Algún grado de hipoacusia o sordera, lo que interviene en la etapa de imitación de los sonidos o, en algunos casos, problemas a nivel del sistema nervioso central, algunos de los que pueden estar involucrados en dirigir la musculatura esquelética del esquema bucal. Las más conocidas es la clasificación etiológica. Dentro de estas encontramos entonces la dislalia evolutiva, que es la dificultad articulatoria que se debe a un insuficiente desarrollo neuromotor. Ese tipo de dislalia, también llamada fisiológica, suele desaparecer con el tiempo sin presentar mayores problemas. La dislalia audiógena, que es la pérdida de sensibilidad auditiva. El niño que no oye bien está incapacitado para articular correctamente el lenguaje. La dislalia orgánica se da cuando hay dificultades en la articulación, como la diglosia o dislalia orgánica, que se debe a lesiones o malformaciones de los órganos periféricos del habla, como los labios, la lengua, el paladar, entre otros. Y la dislalia funcional, que consiste en una alteración articulatoria producida por un mal funcionamiento de los órganos que intervienen en la articulación de los fonemas sin que pueda constatar deficiencias orgánicas de ningún tipo. Tenemos también las disglosias, que son trastornos de articulación fonemática, como sustitución, omisión, distorsión o inserción, debidas a lesiones físicas o malformaciones de los órganos del habla. En función del órgano afectado se señalan varios tipos. Las disglosias labiales, como el labio leporino, el frenillo labial superior, las fisuras del labio inferior, la parálisis facial, la macrostomía, las heridas labiales y la neuralgia del nervio trigémino. Las disglosias mandibulares, que se dan por la recesión de maxilares, la atresia mandibular, la disostosis maxilofacial, entre otros. Las disglosias dentales, como prótesis u ortodoncias. Las disglosias linguales, como la glosectomía, la macroglosia, la parálisis lingual, el frenillo lingual. Las disglosias palatales se dan por fisura palatina, paladar ojival, perforaciones palatinas y paladar corto. Otra de las alteraciones son las disartrias, que son trastornos en la articulación de la palabra debido a lesiones en el sistema nervioso central que afectan la articulación de todos los fonemas en que interviene la zona lesionada. El caso más extremo sería la anartria o incapacidad para articular los fonemas de las palabras. En realidad, las disartrias no son trastornos del lenguaje propiamente dicho, sino que se trata de un trastorno motor que afecta a los centros neurológicos del lenguaje. Así, en función de la afectación neuromotora, es posible diferenciar diversos tipos de disartrias. La flácida, cuando la lesión se produce a nivel de la neurona motriz inferior. Las mayores alteraciones en el habla de los sujetos se manifiestan en la fonación, la resonancia y la prosodia. La espástica, la lesión se produce en la neurona motriz superior, en cuyo caso el lenguaje de los sujetos se ve afectado en la prosodia y en la articulación, principalmente se da por ese punto. La atáxica, la lesión en esta se localiza en el cerebelo y los sujetos presentan sus mayores dificultades en la fonación, la prosodia y la articulación. La hipo o hipercinética, cuando el sistema extrapiramidal está lesionado. Los sujetos presentarán sus mayores alteraciones en la fonación, la resonancia, la prosodia y la articulación. Hablemos ahora de los trastornos con la fluidez del habla.
Son problemas que incluyen tartamudez. Está relacionada con la velocidad del habla, una condición donde el habla se interrumpe debido a pausas anormales, repeticiones o sonidos prolongados y sílabas. La disfemia o tartamudez, también llamada espasmofemia, es una alteración en el ritmo del habla y de la comunicación, caracterizada por repeticiones o bloqueos espasmódicos durante la emisión del discurso. Se convierte en una patología cuando interfiere negativamente en el nivel y la calidad de intercambio comunicativo. En función de los síntomas se pueden diferenciar 3 tipos. La disfemia clónica, con repeticiones silábicas y ligeros espasmos repetitivos. La disfemia tónica, con bloqueos iniciales y fuertes espasmos. Y la disfemia mixta, que presenta la sintomatología de las 2 anteriores. También encontramos la taquilalia, que es el habla excesivamente rápida. La bradilalia, que es un habla muy lenta, o tartamudez, habla entrecortada que puede ser tónica. El farfulleo, que se trata de una alteración en la fluidez del lenguaje, en la que el individuo habla a gran velocidad, articulando desordenadamente. Miremos ahora problemas de la resonancia o trastornos de la voz. Estos incluyen problemas en el tono, el volumen o la calidad de la voz. Distrae a los oyentes de lo que se está diciendo. Estos tipos de trastornos también pueden causar dolor al niño o hacerle sentir incómodo cuando está hablando. La disfonía se trata de una alteración laríngea ocasionada por trastornos en la emisión de la voz. Muchas veces las alteraciones como el tono, la intensidad del timbre son debidas al uso inadecuado de la misma, ya sea por exceso o defectos en las emisiones. Hipertonía o hipotonía, debido a un trastorno orgánico o a una incorrecta utilización de la voz. Se diferencian 2 tipos de alteraciones vocales según la intensidad de la pérdida. Por su frecuencia conviene señalar una variante de la disfonía, la rinofonía, que es la alteración de la resonancia. La afonía es la ausencia total de la voz, aunque de forma temporal. Hablemos también de la disfagia o de los trastornos de la alimentación. Esto incluye trastornos o dificultades para comer o deglutir, que es lo que denominamos comúnmente tragar. Hay una disfagia de tipo mecánico, que podría estar causada por un bolo de alimento muy grande, una estenosis intrínseca o una comprensión extrínseca de la luz. La disfagia motora, neuromuscular, puede ser consecuencia de una dificultad para iniciar la deglución o de anomalías en el peristaltismo y en la inhibición deglutoria debido a enfermedades de los músculos esofágicos estriados o lisos. Los trastornos del lenguaje, que pueden ser receptivos o expresivos, se puede afirmar en general que las alteraciones, anomalías, perturbaciones o trastornos del lenguaje dificultan de manera más o menos persistente la comunicación lingüística, afectando no solo a aspectos lingüísticos como los fonológicos, sintácticos o semánticos, tanto en el nivel de comprensión y de codificación como del nivel de expresión o producción, sino también intelectuales y de la personalidad, interfiriendo en las relaciones y rendimiento escolar, social y familiar de los individuos afectados. Los trastornos receptivos se refieren a las dificultades al entender o procesar el lenguaje. Los trastornos expresivos incluyen dificultades para combinar palabras, hay un vocabulario limitado y hay una inhabilidad para usar el lenguaje en forma socialmente apropiada. El vocabulario sumamente limitado hace que se cometan errores en los tiempos verbales o se experimenten dificultades en la memorización de palabras o bien en la producción de frases de longitud o complejidad propias del nivel evolutivo del sujeto. Hay un trastorno mixto del lenguaje que podríamos denominar receptivo expresivo. Son los trastornos propios del lenguaje, tanto expresivo como comprensivo de las palabras. Podemos concluir que el lenguaje es un instrumento básico para la relación interpersonal. Es un acto de comunicación que permite intercambiar ideas y emociones. Se halla estrechamente unido a la inteligencia y al pensamiento, ya que para llegar al lenguaje tenemos que ser capaces de imaginar y recordar, tener el símbolo de las cosas sin que ellas estén delante. Un trastorno del lenguaje es un impedimento en la habilidad para comprender o utilizar las palabras en unión, verbal o no verbal. Algunas características de los trastornos del lenguaje incluyen el uso impropio de palabras y sus significados,
la inhabilidad de expresar ideas, modelos gramaticales impropios, un vocabulario reducido y la inhabilidad de seguir instrucciones. Una de estas características o una combinación de estas puede ocurrir en los niños que sean afectados por discapacidades en el aprendizaje del lenguaje o atrasos en el desarrollo del lenguaje. Algunos niños pueden escuchar o ver una palabra que no pueden comprender su significado y al mismo tiempo pueden tener dificultades al tratar de comunicarse con los demás. Bien, amables televidentes y estudiantes, por hoy terminamos la teleclase. Los invitamos a desarrollar la siguiente actividad académica de aprendizaje que permitirá ampliar y aplicar el conocimiento de la temática desarrollada. Realice un mapa conceptual sobre los principales desórdenes comunicativos en las áreas del lenguaje y habla. Utilice para ello la bibliografía existente sobre cada una de las áreas de desempeño. Realice un ensayo, observe para ello sujetos con desórdenes comunicativos del lenguaje y habla y puede exponer ahí toda esa experiencia. Recuerde acompañarnos en la próxima teleclase con el tema de la audición y sus desórdenes, siendo estos otros factores importantes dentro de los procesos comunicativos. Llegamos hacia el final de esta teleclase de Introducción a la Fonoaudiología. Recuerde que puede enviar sus actividades académicas de aprendizaje o inquietudes al correo electrónico fonoaudiología@fumc.edu.co. Los invitamos también a visitar nuestro portal www.eduvision.com.co, donde encontrará una variada programación educativa y cultural. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima teleclase. Hasta pronto.